Qué bendición comenzar este nuevo día, queridos amigos. Un abrazo especial para ustedes. Viernes 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Si escuchan este programa en el campo, si escuchan esta emisión, seguramente en Simijaca, allá en esa región hermosa de los límites de Cundinamarca con Boyacá en el campo. Hoy es el día de ustedes, queridos labriegos, queridos campesinos, queridos habitantes del campo que labran la tierra, que cuidan la tierra, que además extraen la comida que consumimos en la ciudad. Día importante para darle gracias a Dios por todos los campesinos. Gracias, Señor, por San Isidro Labrador y también por todos mis queridos amigos oyentes. Hoy estamos a los pies del Maestro en la mitad de este mes de mayo. Les bendigo y les deseo lo mejor en este nuevo amanecer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo. Qué bien comenzar entonces nuestra nueva emisión pidiéndole a Dios que derrame bendiciones abundantes a través de la Virgen Santísima, a través de todos los santos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos a los pies del Maestro. Bueno, entonces listos para tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos al capítulo número 15, prácticamente el corazón de este libro escrito por el evangelista San Lucas. Este capítulo número 15 tiene 41 versículos. A ver, miramos. Así es, 41 versículos y tiene dos partes importantes. En este capítulo 15 se desarrolla el Concilio de Jerusalén. Un concilio, una reunión de San Pedro con los apóstoles y también con Pablo y Bernabé, que llegaron de Antioquía exponiéndole a los discípulos una realidad importante. También Pedro expuso su punto de vista, los apóstoles junto con Pedro también, y definieron un aspecto importantísimo que es el que ha marcado siempre la marcha de nuestra fe, la marcha de la iglesia. El punto que estaba en discusión era de si a los nuevos cristianos provenientes del judaísmo o del paganismo
había que exigirles inicialmente la circuncisión, para luego abrirles las puertas de el bautismo y de la fe en Cristo Jesús. Pues esas diferencias estaban muy caldeadas. Había unas partes que decían que sí, era necesario la circuncisión, otros por el no. Había una acalorada discusión. Pablo y Bernabé expusieron también sus ideas y contaron a los apóstoles, especialmente a Pedro, cómo el Espíritu Santo no ponía tantas trabas para llegar a los nuevos cristianos. Y estoy hablando en sentido muy figurado, pues porque el Espíritu Santo no pone trabas. Más bien somos nosotros los que a veces interpretamos un poco, no, sino a veces bastante legalista la revelación del Señor. Y entonces los apóstoles, especialmente Pablo y su discípulo Bernabé, pues contaron todo lo que Dios nuestro Señor hacía en el mundo pagano, cómo aceptaban la fe sin distinción alguna. Y lo mismo expuso Pedro, con la conversión de Cornelio, con la conversión de tantos, especialmente aquellos a quienes vino el Espíritu Santo sin estar todavía bautizados, circuncidados. Al fin y al cabo, fueron tan acaloradas las discusiones de ese primer concilio que Santiago, conociendo la posición de Pedro, dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y entonces dicta lo que hay que hacer, que no hay que exigir la circuncisión a los nuevos cristianos. Y explican el por qué. Porque es que la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, con el rito de la circuncisión, no es mayor que el bautismo y que la gracia de Cristo. Exponen ellos diciendo que todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, sirven de antesala para el Evangelio. Pero el Evangelio es la plenitud. La gracia de Dios es lo máximo. Si les exigen circuncisión primero, estarían diciendo que lo más importante es ese rito del Antiguo Testamento y que prácticamente el bautismo sería como un añadido. Y no, el bautismo lo es todo. En el bautismo recibimos la misma vida de Dios y la gracia de Dios. Y esa fue la discusión que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, en ese primer concilio de Jerusalén. Primera reunión de los apóstoles para dirimir, para decidir temas importantes de fe, de doctrina, de moral, de costumbres. Ese concilio fue encabezado por Pedro, príncipe de los apóstoles, conducido desde luego por la fuerza adorable del Espíritu Santo y con la presencia colegial de los apóstoles. El Espíritu Santo es el que va guiando el camino, fue el que guió las discusiones, fue el que iluminó a Pedro para tomar esa importante decisión que ha marcado la fe de la iglesia y el caminar misionero. Y la otra parte del capítulo 15 fue otra discusión, la discusión entre Pablo y Bernabé, desde el versículo 36. Tuvieron una acalorada discusión y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se separó de Bernabé y tomó a Silas para la misión. Pero tuvieron una acalorada discusión. Lucas no nos cuenta con
lujo de detalles el por qué. Pasados unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de cada población donde hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Pablo juzgaba que no debían llevar consigo a uno que los había abandonado antes, porque eso fue lo que hizo Juan Marcos, y que no los había acompañado en la tarea misionera. La discusión resultó tan violenta que se separaron y Bernabé tomó a Marcos y se embarcó para Chipre. Pablo eligió a Silas y partió encomendado al favor del Señor por los hermanos. Una discusión bastante fuerte, una discusión acalorada. Y al parecer, fue porque Juan Marcos inicialmente por allá en Panfilia no los acompañó, fue rebelde, fue desobediente, se fue por su cuenta, y eso pues despertó en Pablo una desconfianza como para no contar con él en la misión, porque implica seriedad, responsabilidad, compromiso, decisión. Eso no es que a veces sí y después no, o ahora no y después sí, sino que implica responsabilidad. Y tal vez eso fue lo que a Pablo pues le incomodó y decidió prescindir de Juan Marcos, y Bernabé sí pues lo tomó y lo llevó consigo. Esa fue la discusión, y así se cierra el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Bien, hemos escuchado el Pater Noster, el Padre Nuestro, en lengua latina. Bueno, después de conocer este capítulo 15 del libro de los Hechos y su importancia colosal para nuestra fe, sigamos con el Evangelio de San Juan en el capítulo 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos, y se alegrará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestra alegría. Ese día ya no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, continuamos con este capítulo 16 de San Juan, con una voz de aliento, una voz de esperanza y de consuelo para todos, especialmente para los apóstoles que estaban escuchando todas estas palabras del Señor, esas lindas indicaciones desde el capítulo 13,
capítulo 14, 15, 16 y el capítulo 17, con la oración sacerdotal, esas palabras de despedida de nuestro Señor. Todo esto, lo que hemos venido meditando en estas 2 semanas largas de la Pascua, son tomadas estas enseñanzas de esos capítulos, del 13 al 17, discurso de despedida del Señor mientras lavaba sus pies o los pies a sus discípulos. Entonces el Señor les estaba dejando prácticamente su mensaje, les estaba enseñando lo fundamental, lo que Él quería dejarles como enseñanza para siempre, y a los apóstoles pues les da ese dolor, esa tristeza, ese pesar, porque el Señor se está despidiendo y ellos se sienten ya solos y huérfanos. Pero es una tristeza que, como bien lo dice el Señor, es una tristeza matizada con una alegre y jubilosa esperanza. Y pone el Señor el ejemplo de la mujer cuando va a dar a luz. Ustedes, queridas mujeres que son mamás, me imagino, yo me alcanzo pues como a imaginar y a sospechar que cuando van a dar a luz a sus hijos, pues la angustia, el miedo, el dolor que significa dar a luz, que significa un parto, yo me imagino que eso debe ser algo traumático. Y ustedes, las mujeres, son las que han recibido de Dios ese don, esa fuerza, esa valentía para dar a luz a su hijo. Entonces, cuando ustedes, mamás, van camino al hospital, a la clínica o en casa, no sé, cuando es el momento de dar a luz, sienten ese dolor, esa angustia, pero es una tristeza y una angustia momentánea, porque después no hay nada que pueda superar la alegría de tener al hijo en sus brazos. Esa tristeza inicial es la que el Señor les describe a los discípulos y ellos la están sintiendo, pero la tristeza queda convertida después en una alegría desbordante al recibir el don del Espíritu Santo. Esa tristeza que describe el Señor es la misma tristeza que sentimos cuando hacemos las cosas que nos pesan, el trabajo cotidiano, ese trabajo que ustedes a esta hora rumbo a su trabajo van a desarrollar. Claro que cuesta, claro que es difícil la crianza, el trabajo, los hijos, la casa, el hogar, el esposo, la esposa, todo eso cuesta y tiene una angustia, a veces unos desconsuelos, unas tristezas por tanta fuerza empleada, pero después es cuando llega la alegría. Entonces, si sufrimos haciendo el bien, si nos da un poco de angustia la vivencia cotidiana de muchas cosas, sépanlo bien que todo eso es la cuota inicial de una alegría desbordante. Con la presencia del Señor, con su gracia santificante y con el camino propio de mejorar, de apuntarle al cielo, de ser felices con la gracia de Dios. Entonces, terminemos nuestra enseñanza diciendo que todas esas tristezas que se sienten a diario y esas angustias seguramente van a ser superadas con la bendición de Dios y con la alegría de ver el fruto de todo el esfuerzo realizado. Por eso, ánimo en el día de hoy, que San Isidro Labrador, patrono de todos los labriegos, de todos los campesinos, intercedan siempre por ustedes, y ánimo, porque siempre hay un premio, hay una corona, hay la vida eterna y la alegría de hacer las cosas bien. Bendiciones para todos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.